Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un placer estar nuevamente en su programa Eco Juris Voces del Derecho, un espacio de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Como cada miércoles estamos aquí reunidos pues para tratar con un profesionista del área legal un tema o alguna situación, alguna problemática social, obviamente con un lenguaje sencillo, porque la intención es que usted le entienda, usted resuelva sus dudas y que esta charla a usted le sirva para evitarse un problema o para saber cómo resolverlo o saber a qué autoridad o con qué persona acudir para su solución. Le doy la bienvenida a mi compañera Diana, que nuevamente estamos aquí compartiendo los micrófonos. Es un gusto estar aquí. Y pues, bienvenida, Diana. Muchas gracias, querida Cristal, así es. Bienvenido a nuestro invitado del día de hoy. Y les vamos a dar los números en cabina y el WhatsApp para que puedan estar comunicados con nosotros, así como la liga para que vean nuestra emisión en YouTube. El teléfono en cabina es 998-884-3695. Y pueden mandarnos mensajes vía WhatsApp al 998-348-8159. Así es. El día de hoy, pues, tenemos un tema bastante interesante y tenemos que entrar a fondo en el mismo. Pero antes que nada, quisiera darle la bienvenida al licenciado Víctor Núñez Vega, quien es asesor jurídico de la Defensoría Pública, y nos va a hablar el día de hoy de la defensa en los juicios hipotecarios y peticiones administrativas a favor de personas con discapacidad. Licenciado, es un gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a Cristal, a Diana y a todo tu público que nos está escuchando, y también dar la oportunidad pues, a la radio que nos hace una invitación para que podamos difundir un poco la defensa que hace el Instituto Federal de Defensoría Pública a favor de las personas más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues para nosotros son los que no pueden pagar la defensa en un juicio, o simplemente a lo mejor tienen poco para hacerlo, pero pues tienen que vender su vehículo, tienen que andar empeñando algunas cosas. Entonces para eso está el instituto, para defenderlos gratuitamente, y lo hacemos ante todas las instancias federales, y en las demás les brindamos orientación cuando no tenemos la competencia, o damos una asesoría cuando vemos que el caso no es viable, pero simplemente analizamos el caso y lo vemos de manera profesional para que pues, eviten a veces andar dando vueltas y más vueltas, o simplemente caer en unas personas que nada más les van a hacer perder el tiempo. ¿En dónde está la Defensoría Pública y cuáles son sus horarios? Estamos en Avenida Andrés Quintana Roo, número 245. Estamos entre el Walmart, Comalcalco y City Club. Ahí está el edificio del Poder Judicial de la Federación. En la Torre C, planta baja. Ahí preguntan por la asesoría jurídica y con gusto le van a dar el pase. Muy bien. El horario es de 9 a 3 y de 4 a 6. De preferencia que vayan las personas que tengan que ir, que vaya de 9 a 2 entre ese tiempo, porque hay que hacerle una entrevista, hay que levantar un expediente, y en algunas ocasiones no nomás vienen de Cancún, vienen de Playa del Carmen, vienen de Tulum, vienen hasta de Chetumal, a tocar. Entonces ya no les alcanza el tiempo y andan muy apurados. Entonces, de preferencia, si es posible, ¿no? Vayan a la hora que puedan, de 9 a 3 y de 4 a 6, pero si es posible que nos lleguen a más tardar a las 2 para alcanzar a analizar un poco el planteamiento que nos van a hacer. De lunes a viernes van, perdón. De lunes a viernes. ¿Qué materias ven en la Defensoría? En la Defensoría vemos casi todas las materias. Bueno, su servidor ve la materia fiscal, la materia administrativa, la materia civil. En la materia civil estamos hablando de asuntos hipotecarios, mercantiles, ejecutivos, los juicios orales, asuntos de tarjetas de crédito, de seguros. En materia administrativa vemos toda problemática que se presenta con alguna dependencia federal, de las que tenemos como 16. Uh-huh. El ISSSTE, el Instituto Mexicano del Seguro Social,
el Profepa, SAGAPA, el Secretaría de Gobernación. Vemos todas las que son, alguna responsabilidad administrativa de un servidor público también la vemos la defensa. En materia migratoria también tenemos asesores especializados que ellos también tienen el carga pues de la defensa de los derechos de los migrantes, el refugio, una deportación que van a hacer, el amparo y todo lo de la defensa de sus derechos. Ellos lo hacen también y lo hace el Instituto de la Defensoría Federal gratuitamente. Muy bien. Y aparte también tenemos asesores laborales, pero estamos hablando de asuntos federales nada más. Cuando eres demandado, cuando tienen que demandar en un asunto federal, pues también hacemos la defensa gratuitamente. Hay 2 juzgados federales, pero la Defensoría tiene a un asesor laboral que es la que da el servicio. Y aparte de que se tienen también a los defensores en materia penal que están adscritos a la agencia del Ministerio Público, a los juzgados y a los tribunales. Bueno, pues ya. Pero eso ya sería que es lo grueso que manejan, pero la asesoría jurídica está paralelamente desde hace 20 y tantos años. Nada más que pues se maneja un poquito diferente, porque en la materia penal es el juez el que te designa directamente para que lleve la defensa, tengas o no tengas la capacidad económica, por la Constitución que establece que la persona que no tengan para pagar un abogado o simplemente que no tiene el abogado, el Estado se lo asigna. El famoso defensor de oficio, ¿no? Defensor de oficio. Pues nosotros somos defensores de oficio, pero aquí nos llamamos asesores jurídicos federales. Ok. Pues bueno, la verdad es que la Defensoría Pública abarca una rama muy diversa de áreas. Entonces, si usted tiene una condición, alguna problemática y no cuenta con los recursos económicos, su derecho a la justicia está garantizado porque hay Defensoría Pública que puede apoyarle y puede presentar su caso ante las autoridades, o en un momento dado, pues si no es posible, le va a referenciar hacia dónde debe usted conducirse. Sí, y le orientamos también en el tema. Puede ser algo municipal, puede ser algo estatal, algo del fuero común, por ejemplo, alimentos, una tutela, alguna custodia, pero nada más nos vamos a la orientación y lo vamos a canalizar a la Defensoría de Oficio o a la materia familiar con un oficio para que le pongan atención, para que les apoyen, pero no vamos a llevar el expediente. Ok, bueno, es importante recalcar esa especificación que nos hace el licenciado Víctor. Y pues bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy, que es la defensa de juicios hipotecarios y derecho y acciones legales a favor de personas con discapacidad. Antes de iniciar el tema, licenciado, por favor, coméntenos qué es la cesión de derechos de un bien inmueble, qué validez jurídica tiene y si los bancos, el Infonavit y el Fobiste reconocen la cesión de derechos de una vivienda hipotecada y sus consecuencias jurídicas. Bueno, este tema hace más interesante porque precisamente el día de hoy tuvimos la visita de un usuario que tenía un problema con un crédito hipotecario que estaba planteada en un juicio oral mercantil federal, pero ese crédito, esa vivienda la había adquirido con un crédito de Infonavit y con un crédito bancario. Se le demandó, él se llevó su juicio y ahorita ya está en etapa de ejecución. Entonces ya pasaron varios años y dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y precisamente hoy se me hace importante retomar este tema. Que es el famoso Cofinavit, ¿no? Que es Banco Infonavit. Sí, es que a veces se confía, dice la señora, es que yo estaba pagando mi Infonavit, ¿por qué me están demandando? Ya le explico que un crédito es el que le da el Infonavit, otro crédito es el bancario. Entonces, no porque descuide un crédito, el otro se la va a librar, ¿no? Uh-huh. Aquí tienen que cumplirle tanto con el pago al Infonavit como al banco en este caso, ¿no? Entonces,
¿qué sucedió? Pues que no le cumplió nada más a Infonavit, pero no le pagó al banco. El banco casi siempre en 3 pagos, 4, ya te está demandando. Y es lo que le sucedió a esa señora, no se defendió, no se llevó defensa, y ahorita dice, ¿qué voy a hacer? Pues aquí hay que explicarle qué podría hacer después de que está demandada, de que no contestó su demanda y que tiene una sentencia condenatoria y que ya está en una etapa de ejecución. Ahorita voy a comentar de eso. Voy a responder su pregunta de la cesión de derechos de un bien inmueble. La cesión de derechos es cuando una persona que tiene un crédito hipotecario, ya sea con Infonavit, con un banco o con el Fobiste, ya no quiere pagarlo, ya no quiere saber nada, se quiere deshacer y no lo quieren regresar, porque existe la figura de la dación en pago, donde le dices al Infonavit, le dices al banco, no, ya no quiero este crédito, te lo voy a regresar con dación en pago. Dar en pago es como en devolverle todo el bien, y pues ya no me estás dando y dando, no te llevas nada, pero dicen las personas que los acreditados, pero ¿cómo voy a devolver mi propiedad si yo la estuve pagando por 2 años, por 3 años, 5 años? Entonces he pagado mucho y algo tengo que recuperar. Y dice, no, pues mejor voy a hacer un traspaso. Y el traspaso es una figura jurídica que no se reconoce. No se lo va a reconocer el Infonavit, no se lo va a reconocer el Fobiste, no se lo va a reconocer ningún banco. ¿Por qué? Porque para que se lo reconozca implica que exista la sustitución del deudor. Entonces, al día de hoy a mí no me ha tocado ver que ningún banco, ni Infonavit, ni Fobiste, pues lo vaya a reconocer el traspaso. Ahí también, porque cuando el Infonavit y el banco otorgan el crédito, hacen un estudio para efecto de saber si ese acreditado cuenta con las condiciones necesarias para darle el crédito. Entonces, también en estos famosos traspasos, pues es un volado de que no sabes qué tan buena paga es la persona a la que le estás traspasando y si va a cumplir con las obligaciones. Pues sí, cuando uno va a solicitar un préstamo, un crédito en este caso, pues primeramente va a ver si tienes la capacidad económica para hacer los pagos, si tienes parte del enganche. ¿Qué hace el trabajador? Da su parte de enganche con su cuenta de vivienda. A veces lo hace con efectivo, lo poquito que tiene. Entonces ya le van a calificar que tenga ciertos puntos para que califique, para que le den ese crédito, porque no cualquiera puede tener un crédito hipotecario. Entonces, si hace un traspaso, no saben a quién se lo está traspasando. Alguien por allá lo va a comprar, a lo mejor ni califica, está en el buró de crédito y no saben cómo le va a ir. Ahorita más adelante vamos a ver qué sucede cuando dejan de pagar su crédito. Entonces, no se les reconoce la validez, porque al banco no le conviene, al Infonavit no le conviene, incluso ahí mismo se establecen las escrituras que no se les va a reconocer. ¿Y cuál es la consecuencia legal que puede pasar? Pues que no tengan el reconocimiento de la capacidad, no están legitimados para la defensa de ese crédito o en el juicio de esos derechos que le cedieron. Entonces, aquí la persona que tuvo el crédito inicial, que es el acreditado, sigue respondiendo ante el banco, sigue respondiendo ante el Infonavit, ante el Fobiste. Y al que le van a demandar va a ser a él. No van a demandar a la persona que adquirió la cesión de derechos. La cesión de derechos casi siempre van a realizarla por conducto de un notario. Pero el notario no te va a hacer un contrato de compraventa, simplemente una cesión de derechos, y algunos notarios no la quieren hacer. Entonces, en algunas ocasiones he visto que lo hacen en un contrato privado de cesión de derechos y hay un poder general para efectos de cobranzas y actos de administración, que en algunas ocasiones sí se les podría reconocer, pero nada más era como representación. Aquí lo que le interesa al banco, en este caso
es que paguen. Y ya después se verá si pagó o no pagó y qué derechos podrían ejercer con esa cesión de derechos. Ahora, algo muy peligroso, ¿qué sucede si llega a fallecer la persona titular del crédito? Al momento que dio un poder, al momento que falleció, ahí se terminó ese poder. Entonces, sí son peligrosos, son riesgosos. Yo les diría que no hagan cesiones de derechos. Mejor vendan la propiedad. Por ejemplo, si esa propiedad vale 800,000 pesos, le debes a Infonavit 200, le debes al banco 200. Ya traes una ganancia de 800,000 pesos. Pues véndela en 600. Y que la persona que la va a adquirir liquide el crédito a uno o al otro y te quedes con una pequeña ganancia, pero así ya no dejas problemas. Te vas a tardar un poquito más, pero a la vez te liberas de ese compromiso que tienes con el banco y todo queda mejor, más formal, con más legalidad. Así es, porque varias cosas pueden pasar en ese proceso de que tú liquides el crédito. Así es. Licenciado, en caso de que por necesidad la persona tenga que hacer una cesión de derechos, como nos había comentado de manera notarial, ¿qué tendría que tener el contrato y para tomar en cuenta el caso de incumplimiento? Bueno, como lo dije, no recomiendo los traspasos, pero si ya te ves forzado a hacer esto, pues me ha tocado ver en algunas ocasiones que hacen un traspaso con un simple documento nada más. Entonces todavía es peor. ¿Qué puedo recomendarle? Pues primero, no recomiendo los traspasos, pero si por necesidad lo tienen que hacer, si quieren ya deslindar de ese compromiso, que no lo van a hacer como se lo dije, como acabo de explicar, mínimo hagan un contrato privado de cesión de derechos, identificar a las personas con su credencial de lector y si es posible ratificarlo ante un notario sería lo perfecto, pero a veces lo dudo que lo quieran hacer los notarios. Y lo muy importante, de pérdida, tener un contrato, tener un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración donde autorizan a la persona que está recibiendo ese poder, pues para que haga todas las gestiones ante el banco, ante el Infonavit, ante Infolvista, aunque no se lo van a reconocer, de pérdida que lo haga, y también que le den facultades para que pueda escriturar a su nombre o a nombre de otra persona, de un tercero. Mínimo, o sea, lo mínimo tener ese poder. Si no, pues no sería ni siquiera ni traspaso. Y ya en el mejor de los casos, si se encuentran de muy buena suerte, hasta quizá un testamento, pero ya es lo de, por ejemplo, si llegase a fallecer el poder dante, pues el poder queda sin efecto. O sea, si de milagro se pudiera que igual le hiciera un testamento donde le lega el bien, pero bueno, ya sería mucha buena suerte. Y aparte, bueno, si llegan a hacer ese acto del traspaso, es importante establecer los compromisos que se tienen y las sanciones para el caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que sí se está pagando su crédito, pero pues, nadie tiene seguro el trabajo, nadie tenemos seguro la vida, y fallan, dejan de pagar, incumplen, y al que van a requerir el pago, al que van a demandar, pues era al acreditado. Así es. Y sucede, pues yo traspasé esta vivienda, dice esta persona, y me siguen descontando este crédito todavía. Y luego también cómo van a cumplir, porque si el Infonavit, por ejemplo, si Infonavit le había otorgado un crédito y esta persona hace la cesión de derechos a un tercero y dejó de trabajar, pero posteriormente vuelve a trabajar, se emplea y le van a empezar a hacer los descuentos. Okay. Pues si nos permite, licenciado, es momento de hacer una pausa. Estamos en Eco Juris, Voces del Derecho. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eco Juris Voces del Derecho con este interesante tema, defensa en los juicios hipotecarios y peticiones administrativas a favor de personas con discapacidad, a cargo del licenciado Víctor Núñez Vega, asesor jurídico. Le recordamos nuestro número en cabina 9988-843695 y WhatsApp 9983-488159. Nuestra liga para YouTube https://emajoras.com.mx /cultural-medio ayuntamiento /. Continuamos, licenciado. Licenciado, ¿qué pasa cuando la persona ya no puede pagar y se está atrasando? Y ya peor aún, cuando recibe su notificación de juicio. Para algunos pueden pensar que es el final, que ya todo está perdido. ¿Qué recomendación le daría a la persona que en una primera instancia ya no está pudiendo pagar y se está atrasando? Aquí puede haber dos escenarios. Uno que está demandado y otro que no está demandado. Bueno, vamos a tocar primero el que no está demandado, ¿no? Y luego el demandado. Casi en la mayoría de los contratos siempre se establece que más de 3 pagos omisos se va a demandar. Y ahora he visto que con un solo pago, hay algunos bancos que dicen un solo pago que dejes de hacer, yo ya te puedo demandar. ¿Qué te va a demandar? La terminación del contrato por falta de pago. Pero casi siempre en la práctica he visto que lo hacen después de 3, después de 4. Pero no siempre, sería muy mala suerte que alguien que deje de hacer 3 pagos, que les caiga la demanda. He visto que les llega a los 6 meses, a los 8 meses, pero ya es pasando ya los 3 pagos. Entonces, mientras no te llegue la demanda y estás atrasado, ¿qué les recomiendo? Regularícense. Hay que regularizarse, hay que ir con el acreedor, en este caso con el Fonavit, con el Fobiste, con el banco, con la financiera a la que te estaba financiando, regularizarte, evitar que te llegue un juicio. ¿Por qué? Porque ya con un juicio ya cambia la situación jurídica y ya el riesgo es mayor. Entonces, la recomendación que yo les digo, hagan un convenio privado, no un convenio ante el juez, porque un convenio judicial es como una sentencia elevada, es como un convenio elevado a la categoría de una sentencia ejecutoriada, o sea que ya no hay nada que hacer. Es como dice, voy a terminar este juicio con este convenio. Entonces, no son convenientes cuando ni siquiera estás demandado. No están ni demandado y te voy a hacer un convenio y lo vamos a elevar ante el juez. No, yo me quiero regularizar, te vengo a pagar mi atraso, mis 4, 5, 6 meses, y hay que hacerlo antes de que los bancos te vayan a bloquear la cuenta, porque ellos cuando te bloquean las cuentas ya no te quieren recibir los pagos. Entonces aquí ya estás incumpliendo y ya te voy a demandar. Pero ahí lo que debe hacer una persona es arreglarse. Si no quieren arreglar, pues consignarle de pérdida el pago, el monto total, todo lo que le debes, los intereses pactados, los recargos, y si a lo mejor, como no hay juicio, no pueden reclamarle los gastos del juicio. A lo mejor pueden reclamarle gastos de cobranza. Entonces, ese es el primer escenario para la persona, que se regularice. Eviten la demanda. Ahora, si no pudieron llegar a ese acuerdo o no pudieron pagar, ya ves que a veces sucede que tienen alguna emergencia médica, tienen algunos gastos, se quedaron sin empleo, entonces no pueden pagar. Entonces, pues no, dice, yo ya estoy demandado. ¿Qué les recomiendo? Contestar la demanda. Todas las personas que estén demandadas deben de dar contestación a la demanda. En este caso, lo que más se utiliza es el juicio oral mercantil. No se les está demandando la terminación del contrato por falta de pago. También pueden pedir una reestructura, ¿no? Cuando son fobistes y es que las reestructuras ya vienen siendo como un convenio. Perdón, la prórroga del pago.
en caso de desempleo, por ejemplo. Sí, si en el contrato está contemplado el seguro de desempleo, lo pueden hacer valer también. Pero pues hay condiciones que hay que saberlo leer bien y hacerlo todo por escrito, nada que por una llamada, no, todo es por escrito. Y si no le quieren recibir el escrito de los bancos, hay que presentar su queja ante la Conducef. ¿Para qué? Para que les den trámite de que no le quieren hacer válido el seguro de desempleo por los 6 meses que tiene. Hay condiciones ahí que tienen que ver, cada banco tiene sus condiciones, pero siempre se establecen, creo que hacerlo valer dentro de los 6 meses. Ahora, contestar la demanda, les van a dar 9 días para que den contestación a la demanda y ahí vas a hacer la defensa que tienen. A veces sucede que me ha tocado ver que están al corriente en el pago, que son muy poca gente, ¿eh? Es muy raro que el banco se equivoque, pero sí se equivocan. A veces le debes 50,000 pesos y te están demandando por 200. Dice, pero ¿por qué me demandas por 200 si yo sí estoy pagando todo? Y yo siempre les digo, ¿tiene usted los pagos? Sí, aquí los tengo. A ver, denme los originales. Y ya me los muestran. Entonces ahí hay que contestar la demanda y hay que exhibir los pagos. Hay que hacer hay que hacer una defensa que se llama excepción de pago parcial del crédito. Y relacionarlos y exhibir para demostrar que no se tiene el adeudo o que el adeudo es menor al que se te está demandando, se te está reclamando en la demanda. Pero, y suponiendo que contestaste la demanda o no la contestaste, se te pasó el tiempo, estás en rebeldía, te llegó la sentencia condenatoria. Y sé qué voy a hacer, ya no voy a hacer nada, ya se me pasó el tiempo. Pues mientras no esté escriturado la propiedad, todavía hay posibilidad de negociar. Allí pueden ir a checar al registro público. Está aquí arribita justo de las oficinas del SAT, al lado de Plaza Las Américas, Plaza Vivendi. Pueden ustedes verificar si el inmueble todavía sigue a su nombre y si ya hay alguna anotación de autoridad de demanda en un momento dado. A veces no están las anotaciones preventivas. Se sigue el juicio y también sucede que el mismo banco o el Infonavit hace cesión de derechos del crédito. Sin que aparezca en el folio. Pues sí. Ellos en el contrato a veces establecen que el banco puede hacer la cesión de derechos. Entonces, yo siempre les diría, no se esperen hasta lo último, ¿no? para llegar a esa negociación. Sí puede negociar, pero ya no se va a negociar en paguitos. Es muy raro que cuando tengas una sentencia, el banco, el Infonavit te vaya a dar un arreglo o un convenio a pagar. A lo mejor el Infonavit sí lo podría hacer por la función social que tiene, pero un banco es muy raro, pero sí lo puede hacer. Es cuestión nada más que se lo planteen, porque casi siempre lo que yo he visto es que el banco dice, sí, vamos a llegar a un arreglo, pero págame todo. Cuando ya hay sentencia, ya casi el pago es de todo, y es donde pues, tendrás que negociar ahí con el banco a ver si te das un descuento, porque para eso se hizo una liquidación de la sentencia, se actualizaron las cantidades, lo que te demandó más la actualización, y en base a eso vas a poder negociar. Entonces no estás perdido, no porque se te pasó la demanda y porque no pudiste comparecer al juicio significa que ya perdiste tu casa. Mientras tengas dinero, tengas la posibilidad de negociar, pues primeramente tienes que hacer un análisis. ¿Cuánto vale la propiedad? ¿Cuánto le has pagado? ¿Cuánto traes a favor por el ejemplo que estaba poniéndose hace rato? La propiedad vale $1,000,000 de pesos. Le debes al banco 300,000 pesos. Y ya estás casi perdido. Pues ahí lo que conviene es que la vendas un poquito más barata y que alguien te pague la deuda, que consigas a alguien, un valiente, no vaya que quiera pagarla, y que te pueda pagar, le pueda pagar en este caso al acreedor. Liquidar.
liquidar y hacer su contrato entre ellos, y pues también el terminar este juicio, ya sea con convenio de pago o con pago total. Y toda la recomendación que yo le digo es que todo lo hagan ante el juez, no lo hagan en privado. Tiene que ser muy serio la persona que lo vaya a hacer. Hasta ahorita me ha tocado que los bancos han cumplido en los tratos que han hecho. Solamente me tocó de un banco, que no quiero dar el nombre, pero ese abogado hizo un contrato privado con el acreditado y no le cumplió, y después demandó el cumplimiento. Estuvo haciendo pagos y después demanda el cumplimiento, pero ese asunto se manejó en un amparo y afortunadamente el juez le concedió la razón a la persona esa que pues como que fue engañada, ¿no? Sí, por eso es mejor, hay que hacerlo ante el juez. Si te demandaron ante un juzgado del fuero común, ahí lo tienes que hacer. Si es en un juzgado federal, ahí vas a hacerle convenio, todo en presencia del juez. Licenciado, y fíjese que también un poquito en ese periodo de limbo donde el acreditado ya no está pagando, pero tampoco no ha recibido alguna notificación de la autoridad, muchas veces es cuando los acreditados empiezan a hacer su famoso traspaso, ¿no? Y finalmente le están traspasando una papa caliente a la persona que confía y no revisa y decide adquirir de esa manera. O sea, también no solo hay riesgos para el que traspasa, sino también para el que está adquiriendo ese traspaso, porque a veces ya, pues ya no sabemos en qué proceso de ejecución está el inmueble. Siempre hay que asesorarse. Vayan con el abogado de su confianza o vayan a la Defensoría Federal, ahí les podemos dar la asesoría. ¿Qué tenemos que analizar? Primeramente, ¿dónde estás demandado? El expediente, si te emplazaron, si contestaste la demanda, si existe sentencia, si ya se hizo el avalúo, si ya se adjudicaron la propiedad o la remataron, si ya está en la etapa de escrituración, si hay cesión de derechos, si ya no es el banco el que lo tiene, si ya lo compró otro. ¿Cómo vas a negociar con ellos? Entonces, ¿cómo vas a comprar una propiedad en sesión de derechos, ¿no? del juicio bueno, aquí puede haber sesiones litigiosas, uh-huh, y puede haber sesión del crédito también, que ahorita que lo vemos. Sí, disculpe, en cuanto a eso que habla, ¿qué diferencia hay entre una cesión de derechos de un bien inmueble hipotecado y una cesión de derechos litigiosos en un juicio? Bueno, la cesión del crédito casi siempre es cuando tienes el mismo crédito aquí, el derecho al cobro del crédito, pero no has demandado, tú puedes cederlo a otra persona. Casi siempre lo hacen, un banco lo tiene y se lo pasa al otro banco. Se lo traspasa, se lo pasa a una administradora. Como la cartera de... Como la cartera, está pasando el crédito. Ellos sabrán sus deudas, sus movimientos. Simplemente tiene que haber ahí una autorización en el momento que están haciendo la escritura, donde dice el banco que se reserva el derecho de traspasarlo. Como casi siempre uno va a firmar con las condiciones que le están poniendo. Un contrato de adhesión. Si no lo quieres decir, no te dio el crédito, te va a hacer el banco. Entonces, ahí hay ciertos requisitos que establecen la ley, que cuando cambia de administración de banco, se lo tienes que notificar al acreedor, que ese caso es el acreditado. Y la cesión de derechos litigiosos es cuando pues, ya existe un juicio, ya está la demanda, y pues ya la persona, el actor, el demandante, pues ya no quiere saber nada de ese juicio, simplemente quiere recuperar el dinero y se lo vende a alguien, se lo traspasa, y casi siempre es por una venta, y le vende los derechos litigiosos, todo lo que él vaya a obtener con su demanda, se lo traspasa a otro, pero también existen riesgos. No es fácil tampoco andar comprando derechos litigiosos, hay que saber qué es lo que estás comprando. Así es. Porque
cualquiera te dice, bueno, pues agárrate un derecho litigioso de un crédito, un remate. Y la gente todavía vive ahí y hay que echarse el pleito, ¿no? ¿Es así? Hay que pelear hasta que se gane el juicio y ya luego ya... Es que el acreditado, el que compró la propiedad o el que tiene el traspaso, ¿no? Tiene la posesión. Así es. Entonces no pueden sacar a nadie, no, porque dice, es que te voy a demandar y entrégame la propiedad, no, para que te saquen de tu propiedad, ya sea el banco, el Infonavit, el Fobiste, tiene que haber un juicio, tiene que haber todo un procedimiento, terminar con la sentencia, que la sentencia esté firme, que se haga la liquidación de la sentencia, que se haga el avalúo, que se haga el remate o la adjudicación y que se haga la escrituración y que se haga el trámite de lo que es la ejecución todavía, donde ya le estás requiriendo que te la entreguen y si no te sales, que viene el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Entonces, todo un procedimiento, pero pues es un juicio que no termina rápido. Entonces, y que si se cometió algún error de notificación, algo así. Si hay un error de notificación, pues ahí también puede haber o si no, nunca le notificaste la demanda, se la dejaste ahí a la persona que hace el aseo, o al vecino, o a un tercero que nunca te llegó, y de repente tienes ahí una amenaza que te van a lanzar, ahí se puede interponer un amparo, cuando te llegue ya el requerimiento de que entregue la propiedad. Pero estamos hablando de ya me perdí. Pues no se preocupe, Lick, se ha puesto muy intenso el tema con lo de la sesión de los derechos litigiosos. Vamos a ir a una segunda pausa y regresamos. Estamos en Eco Juris, Voces del Derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Eco Juris, Voces del Derecho, con el licenciado Víctor Núñez Vega, asesor jurídico, con el tema defensa de los juicios hipotecarios y peticiones administrativas a favor de personas con discapacidad. Licenciado, nos quedó una duda respecto de la cesión de derechos y derechos litigiosos. ¿Qué riesgo hay en adquirir una cesión de derechos? Bueno, aquí hay que tomar en consideración que primeramente el banco, en este caso vamos a hablar de un banco, ellos tienen sus abogados, ellos tienen su personal que hacen los requerimientos extrajudiciales, que tienen su labor de cobranza y siempre se están cobre, están requiriendo. Ya que se cansaron, no localizaron a esa persona, dicen, no, pues voy a meterlo a juicio. Hacen su juicio y a veces sucede que la persona que es demandada pues no se deja, se defiende y hace el juicio largo también. Hay formas de hacerlo largo. Actualmente son rápidos, pero también hay formas de hacerlo largo y pues pues la pones cansada al banco, ¿no? A veces sucede también que no lo localizas y está pasando el tiempo y está prescribiendo ese crédito. Pasaron ya, se está acercando los 10 años y ¿qué hace el banco? Bueno, pues te lo vende. Y el banco lo cedió a una empresa y ese se lo vendió a otro y al rato este asunto está manoseado, ¿no? Y dice, pues hay que venderlo. Y llega alguien y, no, pues que te vendo esta propiedad en remates. Casi remate, ¿no? A un buen precio. Te vendo los derechos litigiosos o te vendo esto y ya continúe tú. Pues sucede que alguien por ahí se defendió, le tumbó el juicio, estaba mal emplazado porque pues, a todos los abogados, también no todos los abogados trabajan bien o trabajan mal, no hay de todo, ¿no? A veces hay errores del actuario que no hace bien las cosas, no que el abogado lo haga, no se les pasó algún detalle, entonces ese emplazamiento está mal. ¿Qué hace? Tienen que reponer todo ese procedimiento después de que promueven un amparo.
y ya el tiempo está transcurriendo. Y en ese sucede que hacen alguien por ahí vende esos derechos litigiosos, tienen que hacer el emplazamiento, van a buscar van a emplazar nuevamente a la persona y no la encuentran. Tienen que hacer la búsqueda, tienen que hacer todas las labores, porque el juez no nomás va a emplazar así nada más. Primeramente tienes que señalar un domicilio, tienes que buscarlo, tienes que haber unos razonamientos que no lo encontraste, tienes que justificar por qué lo vas a buscar. Y después que no lo encuentras por ningún lado, haces toda tu labor de búsqueda con el apoyo del juez. Tienes que emplazarlos por edictos. Y a veces sucede que ya te gana el tiempo. Ya pasaron los 10 años. Ya prescribió el cobro. Ya son 10 años para que prescriba el crédito, el cobro de ese crédito. El cobro del crédito. Entonces ya prescribió. Entonces alguien se defendió y dice, no, pues ya te prescribió el derecho para que me reclame. ¿Y qué sucedió con esa persona que compró? Pues que se va a quedar con él. Se va a quedar con esos derechos que no lo va a poder ejercer. Ya si le resulta y logra a lo mejor engañar o convencer al demandado y alguien que no supo de una defensa, pues a lo mejor sí le puede negociar, pero el demandado que se asesoró hace valer sus derechos también. Y ahí puede ser que se pueda perder. Ahora también puede ser no estoy hablando nada más de bancos, ¿no? Estoy hablando de un derecho por ahí que adquirieron ahí de un tercero, que la propiedad esté con un aseguramiento. Uh-huh. Hay que revisar hay que ir a verificar el registro público de la propiedad del comercio si no tiene por ahí también un aseguramiento, un embargo precautorio, que no nada más está la hipoteca, ¿no? Que hay otra persona que se demanda, a veces una demanda laboral, uh-huh, una deuda en Comisión Federal de Electricidad que deban a mí me ha tocado ver hasta de 500,000 pesos, ajustes por diablitos que tienen con Comisión Federal de Electricidad, adeudos con el agua. Uh-huh. De predial. Bueno, predial, ya ve que ahí es otro tema, ¿no? Aparte, uh-huh, que tuvieron, pero también es una deuda de predial, es un aseguramiento, puede ser la fiscalía, la federal, estatal, puede ser la misma hacienda, un crédito fiscal, puede ser un crédito laboral, digo una demanda laboral, puede ser ahí un préstamo preferente, puede ser una fianza. Uh-huh. Entonces hay muchos detalles. También otro riesgo que puede haber es que la persona que está adquiriendo ese crédito, esa cesión de derechos de ese crédito, que verifique si el demandado realmente ha sido emplazado correctamente. Porque mientras ese juicio se lleva en rebeldía y que no compareció, y mientras haya sentencia, mientras no lo vaya a lanzar, existe la posibilidad que el demandado interponga amparo y le puede tumbar todo lo que se hizo en ese juicio, y pues no le va a gustar a la persona que adquirió ese crédito, ¿no? Que lo compró, porque tiene que volver a empezar siempre y cuando esté en tiempo. Entonces, uh-huh, hay riesgos. ¿Un juicio oral mercantil cuánto tiempo puede tardar, licenciado? Yo veo que empieza con la demanda, pues son cortos, ahorita ya son cortos. La demanda, hay que contestarla, el juez la admite, la revisa, te manda a emplazar, si todo está normal, lo localizan, lo emplazan, que es de notificarle la demanda, le da los 9 días para que la conteste, se hace la contestación de demanda, se hace el acuerdo por parte del juez, se le da vista al banco, en este caso, para que manifieste en relación a la defensa que se realizó. Posteriormente se señala fecha para la audiencia. Hay 2 audiencias. La audiencia preliminar es donde existe la posibilidad de negociar. Ahí en esa audiencia preliminar, ahí puedes hacer todo lo que puedas. Puedes negociar, puedes ofrecer pago, y siempre y cuando estés de acuerdo, si no, simplemente hay que forzar para que puedas negociar. Si se preparan, se hacen la calificación de las pruebas, se admiten las pruebas,
se determina la fijación de los hechos y se señala fecha para el desahogo de la audiencia del juicio. Es donde se van a desahogar las pruebas. En este caso casi siempre son pruebas testimoniales, pruebas confesionales, pruebas periciales, que es lo que se va a llevar. Entonces, en la segunda audiencia, ahí es donde ya el juez puede resolver. Puede resolverlo en la misma audiencia, o puede reservarse 2-3 días más y puede dictar la sentencia. Puede ser condenatoria o puede ser también absolutoria, dependiendo también. También lo puede hacer en la misma audiencia, la preliminar, si no existe pruebas que se tengan que desahogar. Entonces, cuando la sentencia que se emita, en este caso el que perdió, pues, tiene la posibilidad de interponer amparo directo cuando tiene 15 días. Y el amparo ahorita como está, pues depende de la carga de cada tribunal. Puede durar 6 meses, puede durar 8 meses, 1 año, en algunos casos puede ir hasta un poquito más. Entonces, todo eso alarga el juicio. El juicio se terminó en 3-4 meses, o dependiendo la defensa que se haga, porque puede hacer defensa de forma y de fondo, y dependiendo cada abogado lo puede alargar, pero mínimo puede pasar con todo el amparo 1 año hasta 2 años, aunque sea juicio oral. Y en ese plazo tiene la posibilidad de negociar, pero ya con sentencia ya la negociación no va a ser igual. Hay que negociar cuando va a ser un convenio, en este caso la negociación, la reestructuración que me dijo usted. Hay que hacerlo antes de que se dicte sentencia. Ok. Licenciado, ¿qué derechos tiene y qué acciones puede ejercer una persona con discapacidad? Híjole, y este tema se nos fue, ya no alcanzamos, pero en otra invitación que me hagan lo podríamos desarrollar. Primeramente quiero decir que el Instituto Federal de Defensoría Pública sí tiene al asesor, en este caso yo soy su servidor, quien representa a las personas que tienen discapacidad. Ellos pues, son actualmente, como al ser personas vulnerables, pues están protegidas por el Estado. Existen protocolos de actuación a favor de ellos que se tienen que llevar a cabo ciertos procedimientos. No es lo mismo tener una persona normal a una persona que tiene discapacidad. Existe la discapacidad intelectual, la motriz, visual, un montón. La que más vemos es la física, ¿no? No porque veas una persona que tiene sillas de ruedas está discapacitado. ¿Por qué? Porque a veces sucede que están cansados y si están ahí, y no, pues primero hay que analizar, ¿no? Hay que ver, ¿sí? ¿Qué derechos tienen? Bueno, ellos tienen derecho, una persona que tiene una condición de discapacidad y que está reconocida por alguna institución oficial, tiene derecho a solicitar la pensión de bienestar, que esa la tienen que hacer entre la Secretaría Social, ¿sí? la Secretaría, y hacer su petición, y posteriormente, en caso de una negativa o que no se la den, nosotros podemos hacerle un amparo para obligarlos, siempre y cuando se acredite que se tiene la condición para que le otorguen la pensión. Tienen también accesibilidad a los medios de transporte, más que aquí casi no vemos el transporte adaptado para ellos, es muy escaso. Hay que trabajar sobre eso. La sociedad tiene que hacer las peticiones al municipio para que ellos les soliciten a los concesionarios que a la vez hagan las peticiones también, o las condiciones, para que al menos se ponga de perdida un camión o por ruta. Y nosotros que podemos apoyar el instituto, podemos hacer un amparo colectivo, hacer la petición y hacer valer los derechos que tienen estas personas, porque imagínate, están sujetas a que alguien tenga tiempo y que los pueda ayudar cuando ellos mismos se pueden trasladar, pero no tienen los medios de transporte necesarios para hacerlo. Lo vimos en su momento cuando pusieron el CRIT aquí en Cancún, que la mayoría de los camiones paraba en el sentido opuesto y había personas pues con silla de ruedas y no podían cruzar, entonces se construyó un puente para que las personas pudieran, por medio de la rampa del puente, subir, porque pues si bien tenían suerte de conseguir el RAI, o tenían, bueno, en el mejor de los casos tenían vehículo, pero si no, si conseguían el RAI o
transporte para llegar, pues era cruzarte la avenida de Colosio con el peligro de que pues, si no corres rápido pudieras tener un accidente. El acceso. El otro problema, ¿no? Las personas que tienen discapacidad, ellos sí tienen obstáculos. Entonces, la diferencia es los obstáculos que no se han superado, esas barreras que tienen, hacen que sea más evidente. Porque cuando ya se trabaja sobre eso, pues para ellos se van empoderando. Algo muy importante para ellos es que se les reconozca su capacidad jurídica. Actualmente es necesario que se nombre a un tutor especial que los represente en un juicio o ante un notario o ante alguna autoridad, y no puede decir nada más que tienes que hacer un juicio de interdicción. Eso ya se termina. También hay que, en un juicio donde tengan que comparecer ellos, hay que hacer los ajustes razonables. ¿Cuáles son los ajustes razonables? Hay que hacer una lectura de la sentencia sencilla, comprensiva. Si es un menor que tiene discapacidad, una persona que se vaya a presionar, a intimidar ante el juez, pues hay que hacer el ajuste. No necesariamente tienes que hacer una sala, tienes que preparar un lugar donde no le va a afectar, tiene que tener un apoyo emocional también, tiene que ser un poquito más breve, todo más sencillo para que no se estrese, hacerlo amigable ese procedimiento, ese juicio. El centro de trabajo, sus derechos también no deben de sufrir discriminación, tienen derecho a que no se les discrimine. En caso de una discriminación, pues también tienen que hacer valer el derecho, y nosotros también como abogados de la Defensoría podemos hacerles un juicio de amparo. Alguna autoridad que lo discrimine, nosotros podemos obligarlos a que no lo hagan, y si es necesario defender los derechos, para eso tenemos el juicio de amparo. Así es. Recordemos pues la firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que pues los protege, y pues ahora sí que la idea es derribar todas esas barreras y obstáculos que les impiden disfrutar de una vida digna. Ya para terminar, voy a comentar un caso así brevemente. Ya nos estamos saliendo al aire. Tengo el problema de una persona que tiene discapacidad, en este caso motriz. Tiene como 20 años, ella tiene como cerca de 50. Él tenía derecho a una pensión porque su papá tenía acceso, en este caso, de una pensión del ISSSTE. Nunca se la dieron, pasaron cerca de 15 años. Él fue conmigo, se la negaron. Se enteró que él podía tener derecho a la pensión y aparte a los servicios de seguridad social del ISSSTE, y se la negaron. Entonces ahí se tuvo que hacer un juicio para obligarles a que le reconozcan el derecho que tiene, porque tiene una cuestión porque es hijo de un trabajador que tenía una pensión, que falleció, y él era el sustento de esta persona y dependía de él. Entonces aquí se logró que se le reconociera los derechos a la pensión desde hace 15 años. Se le hizo un pago como de 300,000 pesos, y aparte se logró una pensión más de como de 12,000 pesos mensuales, y los servicios médicos y medicina. Entonces hay acciones legales que se pueden hacer. Esa es una de las que le puedo comentar, y hay otras más que en otra ocasión las podríamos manejar. Claro que sí, licenciado, pues sigue abierta la invitación. La verdad es que es un tema bastante interesante, y pues lamentablemente ya se nos ha terminado el tiempo. Licenciado, le agradecemos mucho su presencia. ¿Algún saludo que quiera mandar? Pues yo también les agradezco, y a todos los que me tuvieron la oportunidad de escucharme, y que el instituto está presente y que los puede ayudar. El Instituto Federal de Defensoría Pública, el teléfono que tengo lo voy a dar, es el de la oficina, 998-283-3000, y la extensión 3204 y 3201. En horario de oficina, con gusto los atendemos. Y gracias por la invitación. Gracias, licenciado. Nos vemos en la próxima emisión.